Insólito, estrategia o no, lo cierto es que se aplaza en 6 meses el primer juicio contra el Tren de Aragua en nuestro país. Y este hombre, abogado Claudio Cofré, que antes había sido carabinero, defiende a los 6 de los 12 acusados de este caso, porque también está el de Arica, que él también defiende aparte de los gallegos. Pero vamos inmediatamente con el abogado y exfiscal Raúl Arancibia. ¿Cómo está, abogado? Buenos días. Gracias por hablar con nosotros y primero saber su impresión con la experiencia que usted tiene. ¿Aquí estamos frente efectivamente a una estrategia para aplazar el juicio? Mire, en parte puede ser, porque la verdad es que la fecha de este juicio, que se iniciaba ahora en septiembre en Iquique, se sabía con mucha anticipación. Y si bien es cierto, el abogado Cofré conocía esa fecha, también es cierto que él está participando de un juicio que actualmente está en Arica en plena vigencia. Pero evidentemente cuando uno está en una situación como esa, en un juicio de esta magnitud, tiene que tomar las medidas para poder enfrentar uno y otro si ha asumido la defensa de todas estas personas, digamos, ¿no es cierto? No puede todo el sistema de justicia esperarlo a él simplemente porque no tomó las medidas necesarias. Hola. Ahora, seguramente la respuesta que él le dio al tribunal de Iquique no fue suficiente para el tribunal y el tribunal lo suspendió, digamos. Ahora, en Arica también él tiene una suspensión porque se desconectó de un Zoom en un juicio. O sea, estamos hablando de al menos 2 desprolijidades en casos que son bastante emblemáticas. Ahora, y las imágenes que estamos viendo muestran, ¿no es cierto?, claramente una amenaza directa con arma de fuego a una persona. Bueno, son estas cosas extrañas que suceden. Yo no quiero entrar a calificar, no sé si está investigándose esa amenaza o no. Debería. Pero evidentemente esta persona es muy compleja, muy complicada y evidentemente también puede usar estos subterfugios para suspender y aplazar por casi 6 meses un juicio. Ahora, independientemente de estas 2 sanciones en particular que damos a conocer, llama la atención que dentro de las dificultades que ha tenido sacar adelante un juicio como este, que entiendo es inédito a nivel regional, ¿no? Un juicio contra el Tren de Aragua, donde hay tanta gente involucrada, donde él representa a más de la mitad de los involucrados, o sea, con todo lo que representa en términos simbólicos y concretos, que se den este tipo de circunstancias es a lo menos anómalo. Es anómalo porque la ley no previó situaciones como esta. Bueno. Porque esto es absolutamente cierto. Mire, la verdad es que un juicio, ¿usted imagina lo que significa un juicio? Va a tener al tribunal completo durante meses, ¿no es cierto?, dedicado a un juicio, al menos 2 fiscales, a gran parte de los defensores, en fin, todo un sistema que tiene que funcionar y se cae por una situación como esta. Es decir, la ley no previó esta situación y claro, y se usa como triquiñuela. Yo le puedo contar en circunstancias parecidas, ¿no es cierto?, sobre todo en delitos sexuales. Una y otra vez en los delitos sexuales, cuando se acerca el juicio, que renuncia al abogado, que lo despiden, etcétera, etcétera, y eso va postergando. ¿Y con qué objeto? Con que las víctimas, ¿no es cierto?, se cansen y digan, o los testigos, no, ya, no quiero seguir, se va a cambiar la fecha una y otra vez. ¿Me entiendes? Sí, bueno, entonces, ahora, en este caso, no se pueden cansar. En el caso de los delitos sexuales, claro, hay otra cosa de revictimación de tiempos también, por supuesto. Exacto. Pero que es diferente este caso. Pero, abogado, es que a mí me parece clave algo que usted acaba de decir, que nuestra legislación no estaba preparada de alguna manera para este tipo de delitos. Y pareciera que el crimen organizado lo supiera y hace que nuestro país, por lo mismo, sea más atractivo para instalarse acá. No sé aquí cuál es la opinión suya al respecto, si efectivamente, si no cambiamos esto rápidamente, hace que sea más atractivo instalarse en nuestro país para estas organizaciones criminales y tomarse ciertos lugares. Bueno, sin duda, yo creo que aquí hay varias cosas que usted ha mencionado y que uno podría analizar. Yo creo que aquí, en primer lugar, está el tema de la instalación de estas organizaciones criminales en Chile, pero no solo por nuestro sistema judicial o qué sé yo, sino que primero porque tiene una facilidad inmensa para desplazarse por el país, ¿no es cierto?, a partir del ingreso por la zona norte, porque claro, en la zona central hoy día en Santiago vimos 37 homicidios, qué sé yo, en ciertas partes.
Es tremendo, obviamente, pero el homicidio es una consecuencia, no es el fin en sí mismo de la situación, es lo que está pasando. Pero para que llegue a pasar todo eso, hay toda una lucha territorial, hay tráfico de drogas, hay, qué sé yo, tráfico de personas, trata de personas, tráfico de armas, en fin. Todo eso viene ¿de dónde viene? Viene del norte de Chile. Eso es lo que hay que entender. O sea, no se trata nada con tratar de encontrar al que mató a fulano de tal en la calle en Santiago. Claro. Porque todo eso detrás hay toda una logística, ¿no es cierto?, que parte en el norte de Chile, donde la frontera es tan permeable que permite el ingreso. Y no estoy hablando el ingreso solamente de inmigrantes irregulares o qué sé yo, sino que también de toda una maquinaria que traslada la droga, que traslada las armas, ¿no es cierto? Y es esa, lo que digo yo, logística, es esa capacidad de trasladar, de transportar. ¿Qué es lo que dominan las organizaciones criminales? Las rutas. Eso es lo más importante, las rutas desde el extranjero hacia el norte de Chile y del norte de Chile hacia Santiago y el resto del país. Entonces, eso es lo que hay que atacar, y mientras no se entienda esa figura realmente, vamos a tener siempre problemas, siempre. Eduardo, no sacamos nada con detener al camionero que lleva 100 kilos de drogas. Claro. Si el camionero le pagaron 500.000 pesos. Sí, hace tiempo que, bueno, le habla Eduardo Labarca, prefecto en retiro de la PDI, gusto saludarlo. Nos conocimos en alguna oportunidad. Igualmente. Yo investigando droga en el norte. Lo felicito siempre por su trabajo. Yo me acuerdo cuando usted era fiscal regional en el sector de Tarapacá, usted fue el primero que denunció este tipo de cosas. Usted fue el primero que dijo que había una gran complicación. Y también fue muy sincero, que dijo que tuvimos que googlear qué era el Tren de Aragua. Entonces, así es. ¿No cree usted que estamos, entre comillas, siempre 2 o 3 pasos atrás? Aunque, por otro lado también hay una gran, entre comillas, victoria, ¿cierto?, de la Policía de Investigaciones con la Fiscalía, porque somos en la región los primeros que estamos haciendo un juicio en contra de este tipo de personas. Pero yo quiero felicitarlo y traer a la palestra, efectivamente, el año 2017, con el primer homicidio que se realizó allá en la región de Tarapacá, ¿cierto?, una ciudadana boliviana, no sé si se acuerda. Sí, por supuesto, absolutamente. Y ahí se empieza a tomar el rastro, ¿cierto?, y la brigada de homicidio. Y después, cuando se detiene al autor de este homicidio, él pregunta por qué la policía y los fiscales investigaban este tipo de homicidios entre delincuentes, porque ellos decían que en sus países los dejaban que se mataban entre ellos, y ahí empezó efectivamente esta persecución, y nos dimos cuenta que ya el Tren de Aragua ya estaba involucrado en Chile. Bueno, efectivamente, lo que usted dice, ese homicidio fue el punto inicial de darnos cuenta que toda esta delincuencia extranjera, porque en ese caso eran colombianos, los autores de ese homicidio, ¿no es cierto?, que fue muy terrible porque fue una ejecución de una mujer que no tenía absolutamente nada que ver con los problemas de donde estaban involucrados esta gente. Y eso cambió todo, porque además, desde el punto de vista policial, también fue para mí muy importante, porque por primera vez, creo, se empezó a trabajar en conjunto, la brigada de homicidio, la brigada de robo, la brigada de droga, ¿me entiendes? Todos, porque eso es lo que uno sostenía. No pueden seguir actuando en forma compartimentada los que se dedican a una condena. Toda la criminalidad es multidisciplinaria, o sea, claro. Entonces eso es lo que hay que entender también y cambiar. Por supuesto, abogado. Tener brigadas completas, multidisciplinarias. Por supuesto. Queremos contarle también que aquí estamos con Catalina Olate, investigadora de CIPER. ¿Cómo estás, Catalina? Hola. Qué gusto tenerte aquí en el Buenos Días a todos. Y decir porque CIPER hizo una investigación profunda donde determinó que había más de 353 miembros del Tren de Aragua, y por lo mismo, a través de esta investigación que ustedes realizan, nos gustaría que nos dijeran las características que conforman a estas personas del Tren de Aragua en nuestro país. Sí, lo importante de esa investigación no solo es las características de este grupo, que son bien precisas, sino también el rápido crecimiento que nosotros logramos describir en ese artículo de la organización en este país, en Chile. En 2022 hay un informe de la PDI donde se señala que habían cerca de 36 miembros del Tren de Aragua que estaban identificados. El fiscal, en esa oportunidad lo entrevistamos también a Raúl Arancibia, ex fiscal, y nos señaló que ya habían 350. Es decir, en cerca de un año, el reportaje lo publicamos en mayo de 2023, ya habían centenas.
de miembros, ¿no es cierto? O sea, se hizo muy fácil trabajar, entre comillas, en nuestro país y agrandar el crimen organizado de ellos acá. En ese sentido, ellos operan en países buscando oportunidades de negocio. Cuando uno habla con persecutores, te hablan de que ellos ven la explotación sexual, la trata de personas, el tráfico de migrantes como oportunidades de negocio y operan bajo esa lógica. Y claro, sí, en ese sentido se hizo fácil. Y ahora, en ese momento, habían 123 miembros que estaban formalizados. La cifra más actualizada que tengo son 166. Ese es el panorama. Catalina, formalizados. En este reportaje, no tenía la oportunidad de leerlo en su totalidad, el reportaje de CIPER. Ustedes hablan de más de 300. Sí. Hay 160 y algo que están siendo formalizados. Esta otra cifra, uno se pregunta si un medio de comunicación es capaz de establecer que hay 300 personas, me imagino que la policía los conocerá, las estará investigando, o aquí todavía hay una lentitud en el actuar en contra de una banda que son estas bandas que hay que cortarlas a la brevedad antes que sigan expandiendo sus tentáculos. Para formalizar la policía y el Ministerio Público tiene que tener antecedentes de la participación. Hay muchas veces donde los celulares que se incautan aparecen otros nombres mencionados, pero no hay evidencia o pruebas flagrantes de la participación donde los señalen como participantes del Tren de Aragua, ¿no es cierto? Entonces es bien complicado en ese sentido. Los 160 y algo que les mencioné son aquellos donde la Fiscalía tiene pruebas de que formaban parte del Tren de Aragua. Hay muchos otros que también, aprovechando el precio de la fama, entre comillas, claro, que dicen ser del Tren de Aragua cuando en realidad no lo son, ¿no? Y tienen ciertas características. Y podemos también hablar con Eduardo Labarque, y por supuesto vamos a hablar también con el exfiscal este tema, porque hablemos un poco de las características y cuál es la diferencia. Uno conocía el Tren de Aragua latinoamericano, por así decirlo, con ciertas características muy sanguinarias, de cómo matan a las personas, de cómo trabajan. ¿Cómo operan en nuestro país? ¿Con la misma violencia? ¿Cuáles son las cosas que los caracterizan en todos los lados, por así decirlo? Aquí estamos en presencia de los gallegos, ¿cierto? Y el Tren de Aragua. Los gallegos son como un brazo armado, por decir algo. Hay un informe que realizó una agencia de Estados Unidos que dice que en Chile es el segundo país con mayor presencia del Tren de Aragua en la región. Chile. Después de Venezuela. Después de Venezuela. O sea, después de Venezuela viene Chile con la mayor presencia de estos delincuentes, ¿cierto? Del crimen organizado, porque vieron en Chile un país que estaba todas las condiciones dadas para poder establecerse. Entran, ¿cierto? Los gallegos están en Perú y pasan, se toman el Cerro Chuño. Los que conocen Arica, el Cerro Chuño es un lugar que tiene muchas casas que están tomadas, poblaciones, y está en un lugar estratégico. Literalmente es un lugar donde podían ver si subía o no subía la policía. Se toman el Cerro Chuño y además empiezan con todo lo que significa los delitos conexos, desde cobrarle arriendo a la gente que vivía en el Cerro Chuño, como lo que pasaba acá en Cerrillos, ¿te acuerdas? Sí. Lo hablamos hasta con la ministra Torraca. Literalmente esta organización no solamente se dedica a un tipo de delito, sino que toma posesión del lugar, en este caso Arica, toma posesión de Arica también, Iquique en el sector de Alto Hospicio hacia abajo, y todos los delitos que se cometen en el lugar son parte del... Y si no los cometen ellos, los cometen alguna otra facción o una célula, les tienen que tributar a ellos. O sea, esa es la forma. ¿Y cómo lo hacen? Con violencia. Y esto que se lo pregunto también a Raúl Arancibia, abogado y fiscal que está también con nosotros a través del Zoom. Esto que señala Catalina Olata, investigadora de CIPER, también Eduardo, y que lo hemos visto en otra oportunidad de gente que, sin ser necesariamente del Tren de Aragua, dice, no, es que yo soy del Tren de Aragua, porque eso como que infunde terror y como que de alguna manera avala que no estoy jugando. Ustedes lo han podido ver y constatar también, me imagino, en terreno, ¿no? Absolutamente, es decir, cuando a mí en su momento, siendo fiscal regional, se me designó por una resolución del fiscal nacional de la época seria, el que estuviera a cargo de todas las investigaciones del Tren de Aragua, me empezaron a llegar cientos de denuncias de todo Chile, que indicaban que le llamaron por teléfono, identificándose por el Tren de Aragua, en fin. Pero claro, o sea, pasaron de haber 30 denuncias contra gente del Tren de Aragua en un mes a 600, digamos, ¿entiendes? Entonces, obviamente, lo que estaba ocurriendo era que se estaban atribuyendo la fama de esta marca, digamos, Tren de Aragua, para infundir temor. Y tanto fue así
que nosotros teníamos antecedentes encontrados en teléfono donde el Tren de Aragua realmente, los jerarcas del Tren de Aragua estaban muy molestos con esta situación de que se estaban usando su fama, su prestigio, por decirlo entre comillas, para cometer delitos que no tenían nada que ver con ellos. Y amenazaban diciendo, esperen que encontremos a estas personas. Ahora, sí hay algo, y ahí yo no sé qué le parece a usted, abogado, que nos decía precisamente Catalina, que es bien increíble que en un año cómo empiezan a llegar, porque una cosa es que haya una decena de personas, pero en menos de un año nos transformamos en un país que, por así decirlo, arrasa el Tren de Aragua, llegan cientos de miembros del Tren de Aragua, y ahí hay un problema nuestro también. Por supuesto que hay un problema nuestro, pero además eso está relacionado, creo yo, por lo que me tocó la experiencia ver, casi toda esta gente estuvo antes en Perú. Y Perú fue un país que le dio muy duro a esta gente, pero muy duro realmente. Entonces abandonaron muchos de ellos Perú y se vinieron a Chile, porque muchos de los que están aquí estuvieron viviendo en Perú, en distintas ciudades de Perú. Y Perú incluso llegó a formar una unidad especial policial que se llamaba algo así como Unidad en contra de la delincuencia extranjera. Se fija, entonces huyeron hacia acá. Y bueno, y se instalaron cuando vieron nuestras virtudes, digamos, como país, y instalaron, porque lo que son, lo dijo ahí la señorita de periodista, perdón, de Catalina, no sabía su nombre, disculpe, de Twitter, de CIPER, quiero decir. Ella, esta es una maquinaria de negocios. El negocio principal del Tren de Aragua es la trata de personas, el tráfico de drogas, el tráfico migrante, no es la violencia en sí. Ellos imponen la violencia cuando no se cumplen sus presupuestos, digamos, cuando no se cumplen lo que ellos dicen, pero también se alían con otras facciones o otras organizaciones más pequeñas para que ejecuten ciertas cosas que ellos no van a hacer directamente. O sea, esto es una empresa criminal, y ahí está lo importante. Y por esto demora, la periodista lo dijo, esto es muy difícil porque nosotros lo que tratamos de hacer, y creo que lo logramos, aunque no haya empezado el juicio, es atacar la estructura criminal. ¿Me entiendes? O sea, la estructura completa, no al tipo que cometió el homicidio, claro, o al que hizo el secuestro, o al que hizo la extorsión. Si de eso... Ese es un sujeto absolutamente fungible o reemplazable, digamos. Entonces, la estructura criminal, y afortunadamente logramos dar con el Estrella o con Carlos González Vaca, ¿no es cierto? Con Larry Changa, que veíamos ahí en imágenes. Bueno, Larry Changa, que se le detuvo en definitiva por una orden de detención emanada de nuestra. Así que, claro, Larry Changa, eso sí que era muy importante, de verdad, por un nombre... Adentro de los tres más importantes del Tren de Aragua. Sí. Sin duda, pero estuvo viviendo en Chile tranquilamente, ¿no es cierto? Porque nosotros no lo conocíamos, o sea, no era culpa nuestra, digamos, porque él entró en forma legal al país, se instaló algunos negocios, qué sé yo, etcétera, de fachada. Pero cuando se puso la cosa seria, ¿no es cierto? Y nosotros dimos el primer golpe, ahí él se fue. Y lamentablemente nosotros llegamos tarde porque no lo conocíamos como correspondía haberlo hecho. Usted tendrá que tener un problema también de inteligencia a nivel nacional. Para ti, Catalina, que has seguido este hilo, esta hebra de lo que es el Tren de Aragua en tu rol de investigadora, ¿qué es lo que más te llama la atención? Pues ya nos contabas de las oportunidades de negocio, como la detecta, como vienen a Chile, pero ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Bueno, Rona Rísquez, que es una de las principales investigadoras del Tren de Aragua y que de hecho ha publicado libros respecto a la organización, señala a Chile como el país más importante en su momento para el Tren de Aragua. Una de sus operaciones más exitosas, instalarse aquí. De hecho, Estrella ingresó al país con visa turista y luego obtuvo una temporal en 2019 hasta su captura en Quilpué en 2022, pero operó y no saltaron las alarmas en todos esos años. Y fue una operación exitosa en esos términos. Y lo que decía Eduardo también es muy importante, el cómo operan en base a tributos, porque es la lógica bajo la cual fueron creadas. Ellos se originaron en Aragua, por eso el nombre, en una localidad en Venezuela, y operaban con su principal base en la cárcel de Tocorón. No solo con ex delincuentes, sino con sus principales, hasta hace poco, Niño Guerrero estaba detenido en Tocorón,
Hoy en día su paradero es desconocido, por eso era importante también la captura de la Richanga. Y el tema de los tributos, en ese sentido, se origina en la cárcel. Ellos le cobraban a otros presos por estar en la cárcel. Y era una cárcel VIP. Increíble. Es decir, tenían una discoteca, incluso un parque acuático. Era realmente un... Y ¿sabes qué, Catalina? De las cosas, y también abogado y Eduardo Labarca, de las cosas que nos tenemos que preguntar como países, ¿por qué fuimos después, imagínate, Tren de Aragua nace en Venezuela, por qué nos transformamos en el principal país latinoamericano para el Tren de Aragua? ¿Qué hace que sea tan atractivo para ellos poder operar? Porque siempre decíamos no y nos jactábamos y éramos tan felices, mira, si parte de lo bueno que estamos al final del mundo es que se hace poco atractivo para el crimen organizado, que operen desde ahí, es muy complejo. Y de repente un día para otro nos transformamos en el país más atractivo para el Tren de Aragua. Eduardo, ¿cuánto tiempo nos ha dicho el check de las instituciones débiles, el no creer que estas cosas están ocurriendo, porque no, Chile es un país de paso a la droga, no, acá Chile no va a llegar? Incredulidad también. Exactamente, yo creo que esto es como un paralelo a lo que le pasa a uno también en otras circunstancias, que hay como una serie de estados, la negación, esto es lo mismo que nos ha pasado en Chile. Hoy día estamos viendo esto y siempre decimos, ¿cuándo va a llegar el punto de no retorno? A lo mejor el punto de no retorno ya lo pasamos. No nos hemos enterado. ¿Usted coincide en eso? Yo quería preguntarle a don Raúl, ¿cómo le fue a usted? Porque yo recuerdo que usted levantó este problema hace 2020, algo por ahí. ¿Cuál fue la respuesta en ese momento, cierto, de los organismos? Porque usted, yo recuerdo que levantó este tema y dijo, estamos súper complicados, necesitamos tener una mayor legislación, y usted levantó el tema de que la frontera era un chiste. En palabras más normales, ¿cuál fue la respuesta que en realidad usted obtuvo ante esta? Porque yo me acuerdo que usted tuvo también reuniones a nivel de gobierno, levantando esta situación tan complicada. Permanentemente. Bueno, la respuesta no fue la que esperábamos. Nosotros fuimos, como se dice, nadie nos pescó mucho, por decirlo así, en forma muy coloquial, lo que estábamos diciendo. Nosotros tuvimos reuniones a nivel gubernamental, yo le contaba el otro día a alguien, yo tuve reunión en mi calidad de fiscal regional, tenía permanentemente con los jefes policiales, con el intendente, el delegado hoy día presidencial, con el ministro o su secretario, en fin, todas esas cosas permanentemente, reuniones de la macrozona norte, en fin. Todo eso, en todas esas instancias, en todas, yo siempre manifesté lo mismo. Esto viene serio, viene muy grave. Ya, si no se hace algo aquí ahora, va a llegar hasta Santiago o más al sur. ¿Qué es y lo así que está pasó. ocurriendo ahora? No, y así pasó. Ahora, la reacción no fue la que nosotros esperábamos. Hubo incredulidad, hubo que si no es para tanto, en fin, una serie de reacciones. Tanto así, yo decía en una oportunidad con un ministro del Interior, en una reunión personal, presencial, yo le dije, mire ministro, aquí el problema es la delincuencia extranjera, que si yo me dijo, por favor, no ocupe ese término. Pero ¿cómo le dije yo? Si yo me estoy... no, es que eso, mire, se podría prestar para que, no sé, que somos xenófonos. Oiga, si yo no estoy hablando de los extranjeros, le dije al ministro. Yo estoy hablando de la delincuencia extranjera. No, me dijo, mejor hablemos de la delincuencia. En fin, entonces cuando la reacción es esa, la cosa es muy difícil. Y lamentablemente también pasó en la policía, que también hubo inicialmente excepto los policías que estaban allá, digamos, la unidad de Iquique estaba trabajando con nosotros muy seriamente y con muy pocos recursos, y lo hicieron muy bien. Pero también desde el nivel central, la comprensión de la gravedad del problema retardó. Pero por supuesto, si usted lo dice muy claramente, Raúl Arancibia, abogado exfiscal, muchas gracias por acompañarnos, muy interesante su punto de vista, y por supuesto también a Catalina Olate de CIPER, investigadora periodista, muchas gracias por acompañarnos. Recordemos que CIPER tiene siempre una solicitud para la gente, que es la posibilidad de que usted se haga socio. Tenemos la página web donde la gente se puede hacer socio de CIPER porque es necesario para su financiamiento. Sí, el 80% de nuestro financiamiento responde a los aportes de los socios, así que siempre agradecemos el aporte, que puede ser mensual, único o anual. Es un periodismo independiente que realiza CIPER, y ahí tiene usted la página web ciperchile.cl/socios. Muchas gracias, Catalina, por acompañarnos.